Ya, miren hermanos, quería primero poder aclarar que el tema de la Santa Cena, que tiene eco esta cosa, el tema de la Santa Cena no es en sí mismo, no es que lo importante sea el rito, sino lo que vamos o lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vamos a ir a Primera de Corintios, donde Pablo hace una corrección de cómo se estaba llevando esta institución de la Santa Cena. Vamos a ver cómo Dios, o sea, cómo Pablo hace una corrección de cómo se estaba haciendo esto de la Santa Cena. Y que les pido que presten atención más. Vamos a ver donde, primero, en 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver que en el versículo 16 y 17, dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Primero quiero que podamos ver que en sí mismo, ¿cierto? El pan es un pan y el vino es el vino, sino que lo importante es lo que hizo Jesucristo y lo que simboliza, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla aquí, ¿cierto? Cuando habla de que todos somos un cuerpo, está hablando del verdadero significado de esta comunión del pan, que tiene que ver con el cuerpo del Señor Jesucristo, la comunión que nosotros tenemos como cuerpo del Señor Jesucristo. Ahora, no es cualquier comunión, porque como amigos nosotros podríamos estar juntos, juntarnos una vez por semana o más quizás, comer, ser quizás, como se llama, muy buenas personas, pero lo que nos une es el sacrificio de Jesucristo. No solamente el recordarlo, sino lo que realmente nos mantiene unidos es que Jesús, Dios se hizo hombre y murió por ti, murió por mí, murió por ti, murió por mí. Eso es lo que realmente nos une. El tema es que nosotros tenemos que andar en esa unidad y no solamente en una unidad natural, que puede ser muy bonita, pero no necesariamente es espiritual. ¿Amén? Lo espiritual debe gobernar sobre lo natural. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, el contexto, Pablo aquí está hablando en contra de la, ¿cómo se llama? Idolatría. ¿Ya? Entonces, el adorar ídolos, ¿cierto? El perseguir ídolos, ¿cierto? El confiar en ídolos, lo está comparando prácticamente a tener comunión en la mesa de los demonios. Por lo tanto, el tener comunión con el pan, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O con la mesa del Señor Jesucristo, no es necesariamente comerse un pedazo de pan, sino es la comunión que tenemos con el sacrificio de Jesucristo, o con el Señor que se sacrificó por nosotros. Y esa comunión la tenemos entre nosotros. No hay otra forma más práctica en que podamos tener comunión con Jesús, sino es entre nosotros mismos. Y la Biblia es clara cuando dice, ¿cómo puedo decir yo que amo al que no puedo ver, que es Dios, si no amo al que veo que es mi hermano en Cristo? ¿Amén? Entonces, lo que Pablo corrige no es cómo se hacía el rito, sino el corazón. Y para eso vamos a ir a 1 Corintios 11, en el versículo 17, por ejemplo. Dice, esto empero os denuncio, y no os alabo, que por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Esa es la primera corrección que hace Pablo, las disensiones. ¿Cierto? Ahora, si esto fuese un estudio, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la carta de Juan, ¿cierto? Vemos realmente que él habla mucho de el amor entre los hermanos y el amor en la iglesia, que es una evidencia de que Dios realmente habita en nosotros. Si yo no tengo el fruto de amar a mi hermano, que conlleva el perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué evidencia tengo de que el Dios de amor está en mí?
Es más, dice de que si el que está en Dios, ¿cierto?, anda en amor. El que no anda en amor está aún ¿en qué? En tinieblas. Entonces, eso es, ¿cierto?, el primer punto. Y en el contexto también nos encontramos con una iglesia en Corintios carnal. Divisiones, competencia, celos. Y de eso estamos hechos todos. Todo nuestro viejo hombre es así. Quiere competir, sobresalir, que no me miró, que no me dan cuenta, que por qué no me mira, por qué no me llama, por qué no me dijo, por qué no, etcétera, etcétera. Y eso corrompe nuestra comunión con Dios. Porque en Dios hay luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Amén. Dios no se mezcla. Entonces la invitación que nos hace el Señor Jesucristo no es solamente un rito, tomar el vino, ¿cierto?, y sentir algo especial que baja por mi garganta, ¿cierto?, sino que realmente es que nos pongamos en comunión con Él y que hagamos esto en memoria de lo que estamos viviendo, por causa de lo que Él hizo en la cruz. Por eso Pablo dice, anunciamos su muerte cuando hacemos esto, porque nos identificamos con su muerte, porque nos vamos a identificar en plenitud con su vida o con su resurrección cuando nosotros resucitemos. Si bien su vida de resurrección está en nosotros y debe manifestarse en nosotros y a través de nosotros, ¿cierto? Pero la plenitud de la resurrección de Jesucristo se va a manifestar cuando nosotros resucitemos a su semejanza. ¿Amén? Entonces, por eso Pablo dice de que anunciamos su muerte. Y la muerte es negación. Eso es lo que nos mantiene unidos. La negación. Perdonarnos, amarnos, querernos entre nosotros como cuerpo del Señor Jesucristo. Por causa de Jesucristo. Entonces, nos encontramos acá con el otro ítem que Pablo hace esta corrección. Dice, versículo 20. Cuando pues os juntáis en uno. Perdón, pero suena muy fuerte, o yo hablo muy fuerte. Dice, cuando pues os juntáis en uno, esto no es a comer la cena del Señor. Ojo, porque cada uno toma antes para comer en su propia casa, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y aquí hay algo importante porque uno podría pensar que esto es algo práctico solo para esa iglesia. Uno dirá, aquí nunca llega nadie que está con trago antes de la Santa Cena. Yo no hago eso que sale aquí de traer algo más grande contra el otro y lo avergüenzo. Porque lo que realmente quedó escrito es la esencia. Pablo no está corrigiendo solo algo práctico y se los voy a demostrar. Por ejemplo, en el versículo 26 dice, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiera la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Y esto es importante, porque lo que realmente está corrigiendo Pablo, lo que está en el interior del corazón de esta iglesia de Corintios, y en parte es para nosotros también. Por eso dice, si os examinaseis a vosotros mismos, no habría juicio de Dios hoy sobre ustedes. Porque no es, ¿cierto?, el pecado, ¿cierto?, en sí mismo, el traer cosas más grandes o que aquí, que allá, que el hermano el hermano que no tiene, que se siente mal, ¿cierto? No es esa acción en sí mismo, sino lo que hay detrás del corazón. ¿Me entienden? Independientemente que sea la Santa Cena o que no sea la Santa Cena. Si yo me estoy reuniendo por causa de Jesucristo, el que murió por mí, el que derramó su sangre, ¿cierto? Y yo
estoy reconociendo de que yo soy pecador redimido y hago eso contra un hermano por el cual Cristo también murió, estoy afrentando el sacrificio de Jesús. Entonces termino siendo un hipócrita si hago este rito, por ejemplo. Señor, participo, anuncio tu muerte, tú moriste por mí, y estoy menospreciando, guardando rencor, amargura contra mi hermano, por el cual Cristo murió. Por eso que es importante, porque dice, en el versículo 28, por ejemplo, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. ¿Qué es lo que tenían que probarse? Si había disensiones y por qué estaban haciendo lo que hacían. Y eso creo que es un sello de esta congregación, ¿cierto? Probarse a sí mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hago esto? Y eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que quiero que hoy día hagamos. Que nos probemos a nosotros mismos, entre nosotros, entre los hermanos que están aquí y los que no están acá, ¿cierto? Que pruébese, hermano. Saque los argumentos de que yo estoy bien. Pablo siendo el tremendo apóstol, ¿cierto? Teniendo una administración del reino increíble que hasta el día de hoy quizás que no se ve, ¿cierto? Donde se manifestaba el reino a través de él, de su ministerio, etcétera, etcétera. Él dice, aunque yo tengo limpia mi conciencia, no por eso soy justificado. Y queda para nosotros. Por el problema que a veces nosotros decimos que como no nos acusa nuestra conciencia, estoy bien. Y resulta que Dios nos está tratando de corregir quizás hace cuánto tiempo. Y los que perdemos somos nosotros. ¿Ves? Si bien Pablo, ¿cierto? Si bien Pablo, ¿cómo se llama? En su carta dice de que si no tenemos mala conciencia, entonces estamos en paz con Dios, está hablando de otra condición. Cuando nuestra conciencia está realmente alineada en el Espíritu. Pero no porque yo crea que estoy bien, necesariamente estoy bien. Tampoco quiere decir que estoy mal. Pero Pablo, por ejemplo, nos da un ejemplo que era lo suficientemente humilde para reconocer que no porque tuviese limpia su conciencia, estaba exento de que Dios lo iba a corregir en algo. Nosotros nunca dejamos de ser discípulos. Ni aunque usted sea ministro, ni aunque sea ministra, ni aunque sea lo que sea. O las experiencias que tenga. Si usted deja de ser discípulo, deja de ser creyente. Dice de que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, nunca deja de ser discípulo, nunca deja de ser enseñable, nunca deja de ser alguien a quien se debe quizás corregir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, examinarnos, probarnos a nosotros mismos. Como dice Pablo, si os examinaseis a vosotros mismos, ¿por qué hacéis estas cosas? No las haríais. Porque hermano, nadie está exento de sentir pena, sentir rabia por alguna situación, sentir incluso odio de repente, pero el tema está cómo lo manejo. Porque todos tenemos una naturaleza corrompida dentro de nosotros aún, la cual hay que negar, que es el viejo hombre. Y la Biblia nos exhorta que tenemos que estar luchando, no se va. ¿Cómo se llama? El que diga que yo oré hace años atrás y que ya no tengo que ya no tengo esa lucha con el viejo hombre es mentira. Porque la Biblia nos exhorta constantemente, incluso Jesús dice velar, es algo continuo, porque la carne está enferma. El espíritu está dispuesto, pero la carne constantemente está en oposición. Que no quiere decir que tenga licencia para pecar siempre las mismas cosas. Tenemos que desarrollarlo. Pero tenemos una lucha y tenemos también que ser conscientes que tenemos una naturaleza caída. Por lo tanto, no somos infalibles. El único infalible es Dios. Su unción, que se manifiesta a través de nuestro espíritu. Y la idea es que nosotros, ¿cierto? En nuestra obediencia, fidelidad y fe, hagamos que esa manifestación del espíritu se manifieste en nuestra alma, nuestro carácter, nuestra forma de ser, incluso nuestra personalidad, que sea cambiada y transformada. ¿Amén? Y eso se gana en la experiencia, de examinarme a mí mismo, no experiencias místicas, de examinarme a mí mismo.
tenemos que tener ese ejercicio, porque los maduros tienen ese ejercicio. Hebreos 5:14 lo dice. Los completos, los maduros, son los que tienen sus sentidos, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, a veces no somos personas que tenemos la experiencia, el ejercicio constante de examinarnos. Porque la facilidad para examinarnos viene por la experiencia. Un maestro en cualquier cosa, en cualquier arte, en cualquier oficio, en cualquier profesión, un buen maestro que tiene una capacidad para enseñar a otros, se hace por medio de los años de experiencia que tiene. Si no tengo experiencia, ciertos fracasos, éxitos, en realidad no estoy capacitado para enseñar a otros, porque lo que voy a enseñar o va a ser pura teoría o va a ser algo que no ha sido puesto a prueba, o algo que simplemente escuché de otro. Tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, con la experiencia y la expertise de examinarnos a nosotros mismos. Y eso nos va a librar incluso de un juicio. Entonces, eso es lo que estaba corrigiendo Pablo. Con respecto al discernir, cuando dice aquí, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Aquí hay un tema importante porque muchas veces, bueno, yo antes, ¿cierto? En las otras congregaciones donde estuve hace muchos años atrás, siempre se pensaba de que comer indignamente, por ejemplo, era no haber confesado un pecado personal, que lo es también, o una persona que no haya estado, ¿cómo se llama?, bautizado, ¿cierto?, en agua todavía, o que no esté inscrita en la iglesia, el local, ¿cierto?, en el libro que se tenía de los... Pero en realidad el contexto nos muestra de que comer indignamente y no discernir el cuerpo de Cristo habla de esto. De, por ejemplo, yo no discierno que tú eres cuerpo de Cristo, que tú eres cuerpo del Señor Jesucristo. Porque si yo realmente tuviese ese discernimiento, no te dañaría. O al dañarte, ¿qué puede pasar? Yo iría pronto a pedirte perdón. O te perdonaría. Pero buscaría el vínculo de la paz y no de la división. Y esto aplica también para nuestra familia. Entonces, comer indignamente la cena del Señor no es el rito en sí mismo. Es que si vas a hacer este rito, que es un mandamiento del Señor Jesucristo, y vas a anunciar su muerte, su padecimiento por causa tuya y de tu hermano, y no disiernes que realmente ese pan no es el cuerpo de Cristo, sino que tu hermano es el cuerpo de Cristo. Jesús dice ¿cómo se llama? Él toma el pan, dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, pero no es literal, que el pan, ¿cierto? En ese momento fue el cuerpo de Cristo. No, Él les estaba dando una representación de lo que Él iba a hacer por ellos. Mi cuerpo va a ser partido por ustedes. Porque es fácil que sea un rito, ¿cierto? Nadie muere, nadie sufre. Tomo el pan y lo parto. No, realmente hubo un cuerpo que fue flagelado, que sufrió, ¿cierto? Por causa de que nosotros tengamos comunión con Dios, con el Padre y obviamente con el mismo Señor Jesucristo y entre nosotros. Entonces, eso es no discernir el cuerpo de Cristo. Yo no discierno, porque miren, Pablo incluso habla, ¿cierto?, en otro pasaje. Dice de que creo que es en este mismo libro. Déjenme buscarlo. Parece que es Colosenses 2:19. Pero si no lo encuentro, simplemente se los voy a mencionar. Colosenses 2:19, déjenme ver si es. No, no es ese, es otro. Pero Pablo, en este mismo libro, probablemente menciona, ¿cierto?, de que cuando
nosotros, por ejemplo, hermanos, él está hablando, ¿cierto?, de ¿cómo se llama? El comer carnes, ¿cómo se llama? O no comer carne, ¿cómo se llama? El celebrar los días o no, etcétera, etcétera. Entonces dice, si yo soy libre en Cristo Jesús y sé de que todas las cosas fueron santificadas por el Señor Jesucristo y no hay cosa inmunda ni inmunda, pero si tengo un hermano, entre comillas, dice él, que es débil en la fe y para él sí hay cosas inmundas y cosas no inmundas, ¿cierto? Dice él, yo prefiero no comer nunca carne por no dañar a mi hermano. Pero cuando ustedes usan su libertad en Cristo Jesús y dañan al hermano, contra Cristo pecáis. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dañamos entre nosotros mismos? Pecamos contra Cristo, contra el cuerpo. A eso se refiere con comer la cena indignamente. Que no es que usted se ponga a cuenta cuando va a participar de la Santa Cena. Deberíamos estar a cuenta constantemente. ¿Cuál es? 8.3. El mismo 8.3. Gracias, hermano. Ahí dice, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Pero el versículo 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Amén? Entonces, tenemos que entregar el perdón y tenemos que perdonar, independientemente del error que haya habido en el cuerpo hacia nosotros mismos. Porque cuando nosotros no soltamos el perdón, miren, cuando Jesús le da la autoridad a la ¿cómo se llama? Iglesia, ¿cierto? Y le dice, a los que le remitieren los pecados, que serán a los que le retuvieren los pecados, les serán retenidos, etcétera, etcétera. No está hablando de que la institución de la iglesia puede perdonar pecados. Yo te absuelvo, ¿cierto? Como lo hace la iglesia ¿cómo se llama? Católica. Sino que desde dos puntos de vista, ¿cierto? Pero desde un punto de vista está hablando de que si yo como creyente no perdono a mi hermano, ¿cierto? Yo estoy guardando ese rencor en el cielo porque yo soy espiritual. Y Dios me lo demanda a mí. Porque dice, si no perdonáis, yo tampoco os perdono. Dice el Señor Jesucristo. Si no perdonáis las ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Y no está hablando de la salvación, sino que Jesús está dando por hecho que es inevitable que pequemos. ¿Ven? Y Jesús habla harto de eso. Dice, con la medida que medís seréis medidos, con la vara que midan será, etc. Entonces, cuando yo retengo el perdón, yo me estoy reteniendo a mí mismo el perdón. Y estoy dañando al cuerpo de Cristo. Cuando yo no soy lo suficiente humilde para pedir perdón de algo que tengo conciencia, obviamente también. ¿Ven? Entonces, eso significa no discernir el cuerpo de Jesucristo. Para que no se enfoque, es que el pan, quizá el pan se transforma. No, el pan es un pan, hermano. Jesús tomó simplemente el pan que había ahí. Era parte, ¿cierto?, de el rito que se hacía para la Pascua. Pero tomó un pan, ¿cierto? Al terminar la cena, muy probablemente un pedazo de pan de los que quedó. ¿Por qué? Porque la referencia era ¿a qué? A su sacrificio. Cuando Jesús habla en Juan 6, cuando habla, ¿cierto?, de el que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿cierto? Dice, no tendrá vida eterna, y todos quedan espantados. Dice, ¿cómo este nos va a dar a ver su carne, etcétera, etcétera? Él está hablando de su sacrificio, de digerir su reino, porque él llamaba al arrepentimiento y una nueva forma de vivir según el reino de Dios.
El que no es capaz de comerse eso, de recibirlo y de seguir adelante con eso, nada que hacer. Por eso muchos de sus discípulos volvieron atrás. Una vida de negación, una vida de perdón, una vida de compromiso, una vida de búsqueda de justicia del reino de Dios, y no usar a Dios como alguien que me acompaña en mi caminar, sino yo soy el que me entrego a Dios y me empiezo a inmiscuir en su caminar, en sus planes, en sus propósitos. No para mí, en sus propósitos divinos. Yo entro a sus labores. ¿Ven? Porque yo no soy el centro del reino de Dios. El reino de Dios, el centro es Jesús. Dice, todas las cosas son por Él, en Él y para Él. Ayer estaba, escuchando, una prédica. Y yo digo, Señor, por eso que muchas veces no hay tanta carnalidad, porque si tú le estás predicando a una congregación constantemente, Dios tiene un propósito contigo, nadie te puede hacer frente, tú tienes una gracia especial, por eso nadie puede hacer lo que haces tú. Ese no es el mensaje del reino de Dios. Ese no es el mensaje del reino de Dios. Nosotros tenemos que entender de que entramos a las labores de Dios. Dios tiene un propósito personal con cada uno, claro que sí, pero es un propósito que se amolda al propósito principal que tiene Jesús. Nos hace una invitación a ser participantes de lo que Dios ha establecido y que quiere hacer aquí en la tierra. Nosotros somos los que respondemos a ese llamado. Y todos estamos aquí porque, de cierta manera, estamos respondiendo a ese llamado. Pero tenemos que ir más allá. Pero el reino no gira en torno a nosotros. Nosotros tenemos que girar en torno al Rey de Reyes, que es Jesús. Y ahí recién va a empezar a cambiar nuestra vida. Internamente y externamente. Entonces, yo los invito, hermano, ahora vamos a orar para no extenderme más. ¿Cierto? Para que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Perdone contra quien tenga ofensa. Suelte el perdón, desate el perdón. Use la autoridad que tiene como hijo de Dios. Cuando dice todo lo que desataréis aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que ataréis aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Cierto? Use esa autoridad no para atar demonios y desatar y que los aires, que es parte de lo que se hace, sí, pero úselo para lo que tiene más potencia que eso. Desate perdón, desate humildad, ate lazos, únase en el amor, en el perdón. Dígame, hijo. El perdón tiene más fuerte, yo quiero pedir uno más. Pídale uno, después yo voy para allá. ¿Ya, mi niño? No tiene más. Allá. Busca uno por ahí, juega con otro por mí. Entonces, para eso use su autoridad. Jesús venció a Satanás no atando y desatando, enterrando estacas, tirando arena y aceite. Podría él, siendo el maestro, podría haberlo hecho, ¿no? Y no vemos en la Biblia ningún rito. Es más, ninguna, no sé, oración desde el monte, ¿cierto? Te reprendo, Satanás, Jerusalén es de Dios y no es tuya. ¿Cómo lo venció? En la cruz. En la negación. Pero no una negación porque sí, en la obediencia al Padre. Cuando Él está, ¿cierto?, en el huerto dice, Padre, si es posible que se haga tu voluntad sin que yo beba esta copa, que se haga, pero si no es tu voluntad, ¿cierto?, entonces que no se haga como yo quiero. Y obviamente la respuesta del Padre fue lo que sale en Isaías 53. A mí me plació someterte a este padecimiento. Y pocos instantes después Jesús dice, guarda esa espada, porque ¿cómo se cumplirían las palabras de mi Padre? En su compromiso férreo, fiel, eterno, con hacer lo que al Padre le agrada en cada aspecto de su vida,
partiendo por lo más íntimo de su ser, por su matrimonio, su familia, la iglesia y su relación con el mundo exterior, va a ser un libertador. Cuando reprenda un demonio realmente se va a ir y no va a estar ministrando un hermano 10 años el mismo demonio, porque va a tener discernimiento para entregar libertad de verdad que libra de la cautividad. Y la cautividad no necesariamente es un demonio. A veces nuestro corazón está cautivo. A veces con nuestras ideas, con nuestra testarudez, con nuestra rebelión. Y podemos vivir años en esa cautividad. Entonces, todos los días discernamos el cuerpo al cual fuimos injertados. El cuerpo de Jesucristo. ¿Amén? Vamos a orar.